Muy estimados hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, al inicio de la celebración escuchábamos en la munición que el Evangelio que apenas hemos escuchado forma parte del Sermón de la Montaña. Y ciertamente escuchamos tal vez una de las partes que más se nos dificulta poner en práctica para algunos o muchos de nosotros. Pero qué interesante es ver la pedagogía divina, la manera en que transmite el mensaje. Nos ha querido llevar a esa alegría del corazón por esa experiencia de Dios en nuestras vidas, desde la humildad, la paz, la justicia que vive aquel o aquellos que ha descubierto en Cristo el verdadero camino para ponerlo en práctica, llamándoles bienaventurados. Nos ha dado esa identidad de descubrir la grandeza de nuestro ser como luz, como sal de la tierra, que estamos entonces llamados a impregnar de la grandeza de nuestra persona toda la realidad que nos circunda. Y cuando nos eleva de esa manera, es como si quisiera decirnos: miren que abro ese umbral de la exigencia del Evangelio. Primero descubriendo quiénes son ustedes a los ojos de Dios, y de ahí llevarlos a una exigencia más profunda de la ley que se había dado ya a conocer y que no se había comprendido, aún a pesar de la insistencia profética de una y otra forma, que a lo largo de la historia de la salvación llamaba siempre la atención esa dura cerviz del pueblo de Israel, que entraba más en ese ser minuciosos con la ley, pero no para un provecho propio, sino como Jesús criticó constantemente a los escribas y fariseos, llamándoles sepulcros blanqueados, porque sí, por fuera todo aparentemente bien, ganándose la alabanza de quienes les veían en las plazas por la manera de proceder, por su piedad aparente, pero su corazón estaba manchado y sin sentido peyorativo, pero pareciera como litigio, digamos, esta actitud formalista entre abogados que buscan todos los vericuetos posibles y habidos por la ley para que aquel que lleva un caso de defensa demuestre la inocencia de aquel que es imputado de un crimen y que puede ser absuelto aún a pesar de que sí sea culpable, pero ante los ojos de la ley puede entonces ganar ese favor. Y aquí lo que el Evangelio está invitando es descubrir que es una ley impresa en el corazón, y vuelvo a decirlo, es descubriendo entonces esta realidad, podremos entender esta página evangélica que quiere llevarnos a la comprensión, porque se dice: no he venido a abolir, comprendan que la ley de Dios no puede ser erradicada, sino que vengo a llevarla a plenitud, entiéndanlo. Además, dice: el que ponga en práctica estos mandamientos es grande en el reino de los cielos. Pero habla también de la enseñanza, de transmitir correctamente lo que hemos recibido en el corazón. Estamos entonces ante una opción, una decisión que a la luz de la fe nosotros estamos llamados a tomar. Y como decisión tiene que ser libre, consciente, madura y responsable. Los argumentos que nos presenta el libro del Siráside giran en esa línea.
En primer lugar, Dios detesta el pecado. No acepta la necedad del corazón. Aquel que reconociendo que está obrando en contra de los mandamientos de Dios y todavía acostado medita el crimen que va a cometer, Dios lo rechaza. No únicamente no acepta el pecado, sino que rechaza a aquel que se obstina a vivir en el pecado. Segundo, desde el principio, nos dice el libro del Génesis que al crear al hombre y la mujer, implícitamente está puesta ahí la libertad humana. No es un escabel puesto en los pies, el árbol puesto en el centro del Edén, sino que es esta realidad que nos engrandece, es un don de Dios, participamos de esta libertad de Dios. De tal manera que hay que comprenderlo, que si no es un escabel puesto en los pies para que tropecemos, entonces la libertad que nosotros recibimos nos hace entender que no somos títeres ni aún en las manos de Dios, que nos ha criado con todas esas prerrogativas semejantes a las suyas, de actuar libremente. Dios actuó libremente desde el primer momento de la creación. Y lo que nos dice el Génesis, que en cada paso que iba dando, decía, y vio Dios que era bueno. Entonces, el ejercicio de la libertad se encamina al bien, visto desde la manera en que nos narra esas páginas del libro del Génesis, la acción divina. Tercero, nos dice el autor, Dios conoce todas las obras del hombre. Y detesta, volvemos a decir, el pecado. Pero el autor también dice algo importante. Si tú quieres, puedes cumplir los mandamientos. Notemos que no hay ninguna imposición, es una invitación. Presenta estos elementos opuestos entre sí, fuego y agua, que no pueden conciliarse si se quieren combinar. Tal vez el autor del libro del Deuteronomio es más preciso al presentar los antagonismos con mayor claridad. En tus manos está elegir, dice el autor. Delante de ti pongo la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Tú escoges si quieres vivir los mandamientos del Señor. En otras palabras, es hacernos conscientes y a asumir las responsabilidades de nuestras acciones. Desde un principio el Señor nos ha mostrado que la elección del bien tiene como consecuencia esta paz del corazón y la certeza de gozar en su presencia un día para siempre. Y que optar por el camino contrario conlleva entonces a esa muerte eterna. Es nuestra decisión. Decíamos que hay que descubrir lo que Jesús nos está comunicando. La lectura apostólica nos muestra cómo también los discípulos, los mismos apóstoles, entraron en esa dinámica de descubrirlo. ¿Recuerdan cómo mencionábamos el domingo anterior la experiencia de Pablo, que se dio cuenta que no era en la elocuencia de sus palabras, ni en el conocimiento que él pudiera transmitir a los demás? Se dio cuenta que Dios actúa en el hombre cuando éste descubre su pequeñez y deja que sea la gracia, la de Dios, la que fluya por él. Entonces decíamos, es esta vivencia de la humildad, de querer evitar precisamente el mismo error desde el principio.
La caída que nos narra el libro del Apocalipsis, de los ángeles, y la caída también del hombre puesta en las páginas del Génesis, no es otra cosa que la soberbia manifiesta en la desobediencia, porque nos dice que en ambos casos quisieron ser como Dios. Y cuando hay esta pretensión, entonces nos damos cuenta que lo que se busca es estar por encima de los demás, porque nadie puede tener o ser lo que yo soy o tengo. La página evangélica lo que está buscando es aprender a vivir mutuamente como hermanos en la corrección fraterna y en la reconciliación entre todos. Si habían caído en un formalismo, podían entonces prescindir de la ley, esta que menciona Jesús, no matarás. Llegaban momentos en esas discusiones de los rabinos, cuando en verdad se había cometido homicidio, llegaron a decir que no era homicidio si era en contra de un pagano, era homicidio si era en contra de uno de la propia sangre, de la misma tribu. Era adulterio si era contra el hermano y no contra la mujer del extranjero. Buscaban todas estas formas para querer exentarse de la ley. Y noten cómo entonces Jesús está llevando a un paso más. Desde el deseo brota ya ese distanciamiento con Dios y con el hermano. Es muy común escuchar en el confesionario: no robo, no mato. Pero noten cómo Jesús nos lleva a esa dimensión, desde que en nuestro corazón existe el enojo contra el hermano, cuando insultamos, cuando le despreciamos. En otras palabras, una palabra muy de moda, cuando cometemos bullying. Ya existe desde el principio este despreciar al hermano, o bien cuando abandonamos a alguien a sus propias circunstancias, cuando traicionamos los sueños de nuestros padres, de nuestra pareja, de nuestros hijos, matamos sus ilusiones, cambiamos sus vidas, cuando no somos firmes en nuestras decisiones, dañamos a los demás, les herimos y no vemos esa perspectiva. O bien, a veces también caemos en este juego absurdo de si la iglesia tiene o no razón en torno al adulterio o al divorcio, y se buscan miles y cientos de justificaciones. Y muchas veces nos sumamos a ellas. Pero, ¿qué pensaríamos de esta nuestra iglesia si ella misma se traiciona y contradice el Evangelio? Porque lo que Jesús está exponiendo para el creyente, para nosotros, es palabra de Dios que se nos transmite para dar vida. Mas sin embargo lo vemos como una imposición. Y vuelvo al punto de partida: descubrir qué hay de fondo. Porque este querer perpetuar la unión del hombre y la mujer, hay un proyecto divino atrás, hay un llamado de Dios, hay una vocación, hay una manera de relacionarse entre el hombre y la mujer, hay una manera de establecer un vínculo diferente, consagrando esa unión, esa fiesta, esa intimidad que Dios ha bendecido para ser fruto y al mismo tiempo continuadores de la vida. Es descubrir una dimensión sagrada y al mismo tiempo la coherencia y la sinceridad y rectitud de nuestra vida. Por eso Jesús habla de este no jurar en vano, ni por Dios, ni por el templo, ni por la tierra, ni por nosotros mismos. Para aquel que vive la verdad, dice Jesús, y que lo comparte con sus hermanos, basta un sí o un no cuando es necesario.
¿Qué hacer si vemos o continuamos viendo únicamente un formalismo, un deber por el deber? ¿No es cierto que decimos a veces, ya cumplí con ir a misa? Ya hay que descubrir que hay una realidad que nos sobrepasa, que en verdad lo que estamos recibiendo, como dice Pablo, no es sabiduría humana, es aquello que estaba oculto, es un mensaje divino, preexistente, pero que es revelado a aquellos que han alcanzado la madurez de la fe, que se dejan de argumentar, de buscar esos vericuetos para transgredir la ley de Dios y que dicen, sí, Señor, acepto tu voluntad. Caigo rendido a tus pies. He descubierto que tu ley es una ley de santidad que alegra el corazón, como lo expresa hermosamente el salmista. Dichoso el de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. ¿Hay alegría en el corazón del justo? Claro que sí. ¿Hay alegría cuando hacemos el bien a una persona, aún a pesar de que nos estamos desprendiendo de algo necesario? Claro que sí. ¿Hay alegría cuando nos sacrificamos no únicamente por los que amamos, sino por los que tienen necesidad? Claro que sí. ¿Hay alegría cuando aún en daño propio nos mantenemos en la verdad? Claro que sí. Y hay muchas otras alegrías que podemos enumerar. Es lo que nos invita a mantenernos firmes en esa alegría, buscando la fidelidad. Fidelidad que es compensada. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a ganar? La respuesta de Jesús es, ganarás en hermanos, hermanas, padres, familia, en bienes y la vida eterna. El Señor es así de generoso. Es hacer nuestra, a final de cuentas, estimados hermanos, nuestra oración inicial. Concédenos la rectitud y sinceridad de vida que nos hagan dignos de esa presencia tuya. Ya está en nosotros, pero que nosotros nos sintamos dignos de esa presencia del Señor, porque le buscamos, como expresa la oración, con rectitud y sinceridad de corazón. Que así sea por la gracia de Dios. Profesemos nuestra fe.